Gracias por informarse con Hechos AM. Estamos en el 2 de julio de 2021. Como les anunciamos hace un rato ya, hoy vamos a conversar con Juan Pablo Durán, el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, de Bandesal. Y bueno, hay puntos importantes que hablar con él, como por ejemplo el anuncio que hacía el presidente de la República ayer muy temprano, en lo que decía que iba a enviar una propuesta de incremento al salario mínimo y que lo iba a enviar al Consejo del Salario Mínimo para que se incrementara el salario mínimo a partir del mes de agosto. Pero ¿cuál es la participación de Bandesal en esta propuesta que anunciaba el presidente? El mismo presidente decía que las empresas que tengan problemas para pagar el incremento a sus empleados se les va a subsidiar durante un año ese incremento, y es ahí donde entra Bandesal, que va a manejar un fideicomiso para poder hacer efectivo ese precisamente subsidio. Este es uno de los puntos que vamos a conversar hoy con nuestro invitado que tenemos esta mañana, Juan Pablo Durán. Buenos días, Juan Pablo, un gusto recibirlo y un gusto saludarlo en este cierre de la semana. Muchas gracias, Manuel, siempre es un gusto estar acá en tu canal. Y por supuesto, con el mayor gusto vamos a dar algunos detalles de cómo vamos a operativizar esta indicación del presidente Nayib Bukele y que esperamos que sea ratificada por el Consejo Superior del Salario Mínimo. Exactamente. El presidente decía que es a través de Bandesal que se va a subsidiar a las empresas que pues así lo tengan a bien pagar el incremento a sus empleados, y que para que no tengan problemas, y que decía pues se materialice de esta forma ese incremento, decía, y que eso se va a canalizar a través de ustedes, a través de Bandesal. Pero ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estos negocios, estas empresas, para poder, digamos, acceder a ese dinero que le va a permitir incrementar el 20% al salario de sus empleados? Correcto. Si me permites, Manuel, me gustaría hacer un poquito de contexto de la propuesta del presidente, porque creo que vale la pena que los salvadoreños, tanto la clase trabajadora como la clase empresarial, puedan encontrar con precisión la enorme diferencia que existe entre la propuesta que hace nuestro presidente y la forma en que se han hecho en el pasado. Has de tener memoria que en el pasado, cuando se generaba el debate alrededor del incremento al salario mínimo, era un debate que casi se volvía una discusión de sordos, donde cada uno de los tres componentes que tiene el Consejo Superior del Salario Mínimo, cada quien alando para su lado, y pocas veces se ponían de acuerdo. Cuando se ponían de acuerdo era con incrementos exiguos, simbólicos, nada sustanciales, que al final lo que terminaba era casi en una especie de burla a la clase trabajadora. Pero además, cada vez que se generaba ese tipo de debate surgían varios argumentos, y es bueno recordarlos para tenerlos presentes. Claro. Recordemos a la gran empresa diciendo: a nosotros no nos afecta, nosotros no pagamos el salario mínimo, siempre pagamos más. La que nos preocupa son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, que pueden despedir personal, que se pueden ir a la quiebra, que no van a soportar un incremento sustancial. Eran como los argumentos que en ese momento se daban en las discusiones. Claro. Y llegaban a cosas tan ridículas y exiguas como decir: miren, lo que podemos aumentar son 13 centavos diarios, que se puede convertir en un 3% de incremento, y cosas así que se volvían verdaderamente ridículas. Estoy haciendo este contexto porque es importante para entender la diferencia de lo que va a pasar. Claro. Pero además, Manuel, déjame contarte que también se generaba un segundo problema. Apenas los comerciantes escuchaban de que iba a haber un incremento al salario mínimo, se empezaban misteriosamente a mover los precios de la canasta básica. En el mercado las cosas se disparaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente recibía un pequeño incremento, pero que al final se le diluía y no sentía ningún beneficio, porque al final casi salía perdiendo. Era más lo que había aumentado la canasta básica frente a lo que recibía como incremento salarial. Bueno, Juan Pablo, creo que en ese contexto podemos poner de ejemplo, uno de los últimos incrementos que se hizo era incrementar el 15%, pero en un periodo de 3 años. Sí. Que iba a ir de 5% a 5%. Sí. Lo que, digamos, hasta cierto punto sabemos que los ingresos en El Salvador, pues para mucha gente son bien bajos, y esto lo que representa pues es prácticamente que fuera imperceptible el incremento en el tiempo, considerando que era un 5% anual. Déjame decirte que cuando haces ese tipo de incrementos, era de las cosas que en mi época anterior, cuando de verdad era legislador, de verdad me chocaban, y era el hecho de que o haces algo bien o mejor no lo hagas, porque le das la impresión a la gente que estás trabajando para ellos, pero realmente no. Si hacemos un comparativo a nivel centroamericano, déjame contarte que estamos con el salario mínimo más bajo de Centroamérica, exceptuando Nicaragua, que no lo podemos incluir.
No lo podemos incluir porque su canasta básica es mucho más barata que el resto de Centroamérica y por el tipo de gobierno que ellos tienen, su tipo de economía. Pero el resto de países de Centroamérica tienen un salario mínimo mucho más decente que el nuestro. Claro. El presidente lo entiende y aquí es donde creo que hay que empezar a darle contexto a la visión presidencial, porque realmente no podemos menos que trasladarle esto a la población. El presidente entiende que por un lado estamos con esa deuda histórica, de que los incrementos al salario mínimo han sido un camino tortuoso donde siempre han aparecido aparentes argumentos que al final han sido más excusas para no darle a la clase trabajadora un verdadero respiro en su calidad de vida. Y segundo, también el presidente entiende que como resultado del impacto de la pandemia, las economías dominantes en el mundo han hecho grandes emisiones de moneda sin ningún sustento económico. No es que hayan aumentado los servicios, no es que hayan aumentado los productos, simplemente para estimular sus economías y aprovechando su posición dominante en el mundo, han emitido fuertes cantidades de dinero que al final lo que generan es una clara inflación global. Cuando tú emites moneda sin tener ningún sustento de generación de riqueza, lo que sucede es que como son los mismos servicios, los mismos productos los que están en juego, pero hay mucho más dinero, se encarecen. Pero no solo se encarecen en el país dominante, sino también golpean a todo el resto de la economía mundial. Eso se ha notado, se ha sentido en El Salvador, y principalmente en los últimos meses. El presidente capta eso, y luego sale con una propuesta que yo no puedo menos que llamarla magistral, porque le ha dado cobertura a todos los flancos posibles, que son los que voy a explicar durante este programa. Claro. En primer lugar, propone un incremento bastante equilibrado, le llamaría yo, pero igualmente sustancial. Pero, Juan Pablo, estamos hablando, el anuncio del presidente decía que se incremente el 20%, era la base de su propuesta, a partir del mes de agosto. Sí. Pero, digamos, ¿cómo se llega a la conclusión de que debe ser un 20%? Ese es uno de los puntos sobre los que ayer pues hablábamos debido pues al anuncio que hacía el presidente. Intenso debate en el gabinete económico, obviamente, donde los más entusiastas pedían el 50 o el 40, otros un poco menos. Al final, el punto de equilibrio que el presidente estimó y que todos al final concluimos que era el más sabio, era incrementarle en la quinta parte de su salario a la gente. Cuando el presidente concluye en eso, entendemos que es, por eso hablo de una propuesta muy equilibrada, porque ni esa extrema de llevarlo a un 50% o un 40% que hubiese puesto un peso demasiado fuerte en las MIPYMES, ni tampoco es tan ridícula de un 3 o un 5%. Claro. O sea, es sustancial y es equilibrada. Así podemos definir esa propuesta muy sabia de parte del presidente, que yo espero que el Consejo Superior del Salario Mínimo pueda debatir y pueda coincidir en ese criterio. Esa es la primera característica, pero además es una propuesta que viene muy bien blindada para no afectar a nadie, claro, para que al final todos salgamos ganando. Una vez hace la propuesta, que yo confío que vamos a salir bien en el Consejo del Salario Mínimo, vienen dos componentes fundamentales. El primero de ellos es las MIPYMES. Si en un momento en que les estamos inyectando recursos desde Firempresas y en un momento se están recuperando de la crisis post-pandemia y todo lo demás, les das este anuncio en frío, pues obviamente hubiera generado una tremenda preocupación en los empresarios micro, pequeños y medianos del país. Imagínate si lo fuera, si tuvieras 10 empleados y de los 10 empleados la mitad ganan el salario mínimo, pues sería una preocupación cómo vas a lograr coberturar en este momento ese incremento que por ley tendrías que hacerle. Pues bien, el presidente toma otra decisión muy valiente, muy sabia y muy generosa. Un año completo subsidiado por parte del gobierno ese incremento a las MIPYMES. Aclaro, MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, no las grandes. Las grandes han advertido que pagan más y si no lo hacen, pues van a ajustar con algunos que otros empleados que tengan menos del salario mínimo, pero no les va a afectar en nada. Claro. Quiere decir que entonces es a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa, a la cual le vamos a trasladar desde Bandesal mensualmente el incremento al salario que haga a sus empleados que tienen salario mínimo. Solo al que tiene salario mínimo, también aclaro esto. Si tu empresa tiene 25 empleados y de ellos solo 7 tienen salario mínimo, pues esos 7 empleados son los que van a ser subsidiados. El incremento que tú les des, ese es el que se te va a hacer llegar de parte de Bandesal en un mecanismo muy expedito que ya estamos trabajando en el banco,
desde el momento que se dio la instrucción del presidente Nayib Bukele. Significa entonces que con esto estamos silenciando y estamos diciendo, miren, no solo vamos a hacer un incremento sustancial, histórico, nunca visto, sino que por primera vez en la historia el gobierno va a acompañar en una etapa muy bien justificada, porque la pandemia no es cualquier cosa. Claro. Ha sido larga, nociva, dañina, golpeado de forma directa, de forma indirecta. Es muy justificado y muy razonable que el presidente diga, este no va a ser un incremento nada más por ser incremento. Vamos a acompañar a las MIPYMES. Y advierto que este es, en la historia de El Salvador, el primer gobierno que piensa en cada acción económica en las MIPYMES. Ahora, o sea, ¿tienen ustedes una idea de cuántas pequeñas y medianas empresas hay que puedan, digamos, acceder a este tipo de beneficios? Tenemos un primer estimado de 15,000. Puede variar levemente de acuerdo a las que van surgiendo, de acuerdo a las que van generando su formalidad, pero por ahí andamos pensando que se va a mover el universo. De unas 15,000 micro, pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de empresas formales. Claro. Estamos hablando de las que tienen personal registrado en el Seguro Social de 1 a 99. Ese va a ser uno de los requisitos que ustedes van a exigir Obviamente, ya llegando a tu respuesta, ese es el primer requisito, que esté en ese rango de 1 a 99 empleados. Comprenderás que estamos coberturando justamente ese sector empresarial que pudiera verse afectado duramente en este momento por el incremento. Si tú tuvieses una empresa con 50 empleados no tenés de qué preocuparte. Si tuvieras de 60, 70, 80, 15, 90, 99, no hay problema. Si ya llegaste a 100, ya tenés muslo, ya creciste, ya sos una mediana empresa que te está moviendo para ser grande, ya tenés más capacidad de resiliencia, ya tenés más capacidad de absorber los costos y en ese sentido, además no todo tu personal va a estar con salario mínimo, el impacto va a ser mucho menor que cualquiera otra de las pequeñas o de las micro que están naciendo o que están con personal pequeño. Decimos entonces que ese beneficio va a ir para las MIPYMES. Hago notar que desde que yo tengo memoria o de lo que he leído en la historia, jamás un gobierno se ha identificado tanto y ha apoyado tanto, con tanta determinación, a las micro, pequeñas y medianas empresas como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele. Firempresas para las MIPYMES. Muy pocas excepciones al empresariante. Realmente es MIPYME y son 600 millones lo que estamos canalizando ahí. No es poco dinero. Eso es para recuperación económica. Y ahora que se ve urgido por las circunstancias, recordad que el salario mínimo se tuvo que haber revisado el año pasado, según la ley. Sí. Cada 3 años se tiene que revisar. En el 2017 había sido la última revisión. Tocaba en el 2020. Pero ¿qué sentido tenía tocar esto en el año 2020, si estábamos en plena pandemia? Era absurdo hablarle de esto al sector productivo. Lo hacemos hoy, en un momento en que efectivamente ya estamos recuperando economía. Si vos ves el informe económico que se está dando del último trimestre, hay una clara recuperación, hay un claro despegue, estamos ya avanzando para recuperar las condiciones que teníamos antes de la pandemia y obviamente la mirada del gobierno está ahí y todo su equipo económico está trabajando para que eso suceda. Entonces, como todavía resulta que hay rescoldos, hay afectación por parte de la pandemia, tiene mucha justificación y sentido, y estoy haciendo hincapié en esto. ¿Por qué va a sobrar algún desorientado que salga diciendo, pero por qué van a subsidiar y el Estado? No, es que estamos en condiciones especiales. Este no es algo que se inventó el presidente porque él quería. Lo está argumentando y sustentando ante la necesidad de que las empresas no se vean golpeadas durante este año que sigue, porque son 12 meses que nosotros le vamos a canalizar estos recursos, tiempo suficiente para que se generen otros efectos que ya voy a explicar más adelante. Muy bien. Hacíamos énfasis en los requisitos. Primero decíamos que tienen que ser empresas que están cotizando al Seguro Social. Ese era uno de los primeros puntos que ustedes van a exigir. Sí. El segundo decía que tendría que ser empresas que tengan desde 1 hasta 100 empleados, que estén ganando pues el salario mínimo, que son específicamente a ese sector de población que gana salario mínimo es que va dirigido este beneficio. Porque como decíamos que hay empresas que tienen pues salarios diferenciados, no todo el mundo gana salario mínimo en un negocio independientemente del tamaño que tenga. Totalmente. Vamos a ver, ya voy a entrar a la respuesta concreta a tu pregunta. ¿Cuáles son los requisitos determinantes? Está claro que ya Bandesal tiene la experiencia de haber manejado el subsidio de Firempresa. Ya tenemos identificación, ya hemos trabajado con la base de datos del Seguro Social, ya nuestros sistemas informáticos tienen la experiencia de haberse interconectado. Fácilmente podemos identificar de ese universo de personas que están
afiliadas al Seguro Social, cuántas están en condición de salario mínimo de cada uno de los rubros. Acordémonos que cada rubro tiene su monto distinto, el agrícola, el de servicios, el de industria. Entonces tenemos claridad que una vez una empresa esté formalizada, fácilmente nosotros podemos validar la información que ellos nos van a proveer de forma automática a través de nuestro sitio de Firempresa. Muy bien, ese es el primer requisito, que estés en el rango entre 1 y 99 empleados. Número 2, toda tu legalidad. Número 3, no va a haber ningún otro requisito complementario, porque este es un apoyo subsidiario que va a mandar el Estado sin andar viendo tus endeudamientos, tus niveles de endeudamiento, tu récord crediticio. O sea, en este caso, sí van a poder aplicar todas las empresas que estén operando. Su situación financiera no va a ser un tema que Bandesal va a evaluar para dar este subsidio. Claro. ¿Por qué? Porque es una inyección directa que está mandando el gobierno para apoyarles en este año mejoran su condición económica para poder absorber el incremento al salario mínimo. Quiere decir que ya nadie puede preocuparse, estimados amigos o amigas empresarias de la micro, pequeña y mediana empresa, si usted tiene un retraso en el fisco, si usted tiene una condición de récord crediticio, si usted tiene cualquiera de esas situaciones que le afectaría para tramitar un crédito, para efectos de subsidio no, porque va directo a los trabajadores, o sea, no es un dinero para la empresa, ni tampoco es un préstamo, es un dinero totalmente subsidiado, no reembolsable, que va directo a los empleados y en consecuencia la empresa solo lo recibe pero luego lo traslada. En consecuencia van a ser extremadamente sencillos los requisitos, un poco para ir respondiendo a tu pregunta. Claro, claro. Solo demostrar tu formalidad, solo demostrar tu número patronal, demostrar que esa es la planilla que has declarado, demostrar que esos son los salarios que tiene tu personal, y ya con eso, una vez tú mandas la declaración, nosotros en los siguientes 3-4 días estaremos haciendo llegar el abono a la cuenta de la empresa para que pueda recuperar lo que ha pagado en el incremento al salario mínimo que va a determinar próximamente el Consejo Superior del Salario Mínimo. De hecho, nosotros tenemos una tablita donde podemos observar cuáles son las condiciones de salario mínimo en El Salvador en los diferentes rubros. Claro. Como decíamos, no todo el salario mínimo es universal, sino que va diversificado y cambia de acuerdo pues al sector en el que usted se desempeña. Sector comercio y servicios está actualmente por $300 y subiría con el aumento del 20% por lo menos a unos $360. El sector textil anda por los 295, subiría eso a $354. La industria agrícola anda por los 249 y subiría a $298. Ahí podemos ver cómo se va a materializar y cuál es el cambio que va a surgir a partir de esta propuesta que hacía y que pues anunciaba el presidente de la República el día de ayer, y que es el tema que nos ocupa hoy en el espacio de la entrevista, porque tenemos a Juan Pablo Durán, que es Bandesal, digamos, la entidad que se va a encargar de que eso se materialice, porque es de donde van a salir los fondos, o a través de la institución donde se van a canalizar los fondos para que lleguen, en este caso, a las personas que tienen un ingreso mínimo en estos momentos. Correcto. Nuestras primeras estimaciones, estamos en esa faena, pero ya tenemos una estimación muy clara, es que podríamos estar invirtiendo alrededor de 100 millones, 120 millones, de acuerdo al movimiento que presenten las empresas, porque acuérdate que va a ser durante un año, sí. Y durante un año nacen nuevas empresas, se suman nuevos empleados, hay nuevas contrataciones, y si alguien, por ejemplo, contrata personal en diciembre de este año, por supuesto que va a recibir el incremento salarial que tuvo el salario mínimo durante los siguientes 7 meses, hasta que llegue julio del próximo año. Claro. En consecuencia tenemos que precisar esa carpintería, pero estimamos que por ahí se va a mover entre 100 y 120 millones. Conversándolo con el equipo económico, lo más seguro es que vayamos con una reforma Firempresa. En lugar de crear un nuevo fideicomiso, a lo mejor una reforma Firempresa que incremente el monto, y con esto mando tranquilidad a todo el sector empresarial, mandamos tranquilidad por parte del presidente Nayib Bukele en el sentido que lo que se va a hacer es incrementar los fondos de Firempresa para que tenga el soporte financiero necesario para poder atender esta demanda de subsidio de las MIPYMES con el incremento al salario mínimo. Pero si se hace un incremento, en este caso a Firempresa, son 600 millones, sí. Que fue, digamos, el punto con el que ya hemos conversado con ustedes en ocasiones anteriores, de cómo se iba a trabajar en el rescate económico generado por la pandemia. Correcto. Ahora se va a sumar, digamos, esto que va a ser el subsidio al salario mínimo. Y uno de los puntos que surge en medio de la discusión es ¿de dónde esperan salir que salgan esos fondos? Bueno, la gran ventaja es que el Ministerio de Hacienda va a tener, no es un 100 millones que necesita tenerlos mañana, ¿ok?
porque va a ser un pago mensual que se va a ir canalizando gradualmente. Claro. Ya el ministro está tomando cartas en el asunto, está el responsable de generar las condiciones para que el fideicomiso tenga la resistencia. Lo que estamos hablando es que nos sale mucho más práctico y sencillo ir a crear un nuevo programa de subsidio dentro de Firempresa que crear un nuevo fideicomiso. No tendría sentido poner al Barda sobre Aparejo. Claro. Bastaría con una reforma creando un nuevo programa de subsidio que se financia con fondos frescos que van a ir llegando y que efectivamente podríamos irlos canalizando durante los 12 meses que va a durar el subsidio. Recordemos que los empresarios van a declarar su planilla en agosto y los primeros días de septiembre nosotros estaríamos dando el primer pago al primer mes de subsidio. En consecuencia, el ministro entiende que tiene el espacio necesario para poder coberturar esta demanda de subsidio. Pero hay otro elemento más, Manuel, que vale la pena que la población también entienda, porque esta es la gran diferencia cuando algo se hace bien y se hace rápido. Fíjate, por efecto normal, cuando hay un incremento al salario mínimo, te decía al inicio de esta entrevista, claro, se generan todos los comerciantes vampirescos, se les ocurre hacer cualquier maniobra para alterar los precios. ¿Qué hacen? Compras grandes, acaparamiento, concentración de cereales, de cualquier tipo de productos, porque ellos entienden que va a haber mayor capacidad de adquisición, un mayor poder adquisitivo, y en consecuencia hay que subir un poco los precios para sacarle mejor provecho ellos como comerciantes. Pues el presidente ha tenido otra genialidad en este tema, y decide lanzar otro PES, otro programa de apoyo alimenticio, un paquete alimentario. 1.7 millones, prácticamente a todas las familias salvadoreñas. Esa es una medida salomónica para resguardar de forma intacta y sagrada el tema de los precios. El mercado tiene que seguir operando. Somos un gobierno que creemos en el libre mercado, eso está clarísimo. Sin embargo, tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Necesitamos que el Estado también tenga las tarjetas amarillas y rojas si alguien, usando su posición dominante en el mercado, quiere distorsionarlo. ¿Y quiénes lo distorsionan? Los que hacen acaparamiento. Sí. Los que concentran productos de la canasta básica para después alterar precios. Por eso dio una instrucción precisa a la Defensoría: monitoree que no se genere eso. Pero por el otro lado mete una presión natural en el mercado. ¿Y cuál es la presión natural? Al tener la familia salvadoreña un nuevo paquete alimentario, baja la demanda de requerimientos de productos de la canasta básica. Y eso obliga a todo el mercado a mantener o a bajar los precios, pero no a subirlos. Nadie, nunca, jamás en la historia pensó en esto cuando iba a hacer un incremento al salario mínimo. Es la primera vez que un presidente no solo se asegura de beneficiar de forma sustancial a los empleados, sino también de resguardar y asegurar la estabilidad de la micro, pequeña y mediana empresa, pero también proteger que el empleado sienta un verdadero beneficio de recibir ese incremento, manteniendo la estabilidad de los precios. En el caso de Firempresa y la reforma que se pretende hacer, ¿esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa necesariamente? Sí, y ya nuestros equipos técnicos están preparando el borrador, que luego se consensa con el presidente y con el equipo económico, luego se manda a la Asamblea Legislativa. Recordemos que este es un gobierno que está obligado a hacer las cosas, a hacerlas rápido y a hacerlas bien, porque las deudas históricas que nos dejaron 200 años de malos gobiernos son aparatosas. No hay un área de gobierno donde no hay una gran deuda de gestión. No podemos ir pensando que hoy esto, tal vez dentro de 6 meses lo otro. El presidente está gestionando magistralmente toda la gestión de gobierno. Tiene que estar viendo el área social, el área política y el área económica, que son las 3 grandes áreas de un país. Y por supuesto en el área económica no es 1, ni 2, ni 3, es una gama de medidas que se están tomando. O sea, Sursiria no es sacado de la manga de la camisa, ahora ya Sursiria suena por todos lados. O sea, ya como un emblema del Salvador. Pues sí, pero eso ha sido engendrado, pensado, con una visión muy amplia por parte del presidente. Ahora, Firempresa sigue inyectando recursos, un chorrito directo, que por supuesto cada trimestre vamos a ir viendo los efectos de esas inyecciones que estamos haciendo. Y cada área económica del país progresa, generando mayor gestión de inversiones. El Ministerio de Economía haciendo su parte, CONAMIPE haciendo su parte, todo el mundo haciendo su parte para gestionar la parte económica del país. Y esta medida en particular, déjame contarte que el inyectarle 100 o 120 millones de dinero fresco a la economía, no es lo mismo que lo inyectes en una obra física que podrá ser muy buena, pero al fin y al cabo ahí termina, a que se genere esa enorme cadena de valor.
ese movimiento que está circulando en la economía. ¿Dónde va a ir a parar estos 100, 120 millones de dólares? ¿Dónde creen que van a ir a parar? Hagamos el ejercicio práctico. ¿Dónde invierte su dinero la gente que tiene salario mínimo? ¿Se va a los grandes almacenes o se va a los grandes súperes? No, no le ajusta su salario para ir ahí. Lo invierte en los mercados, lo invierte en las pequeñas tiendas, en los pequeños negocios, en los pequeños talleres, en las cosas de sus municipios, de sus colonias, etc. Pues déjenme decirle que todo eso va a llegar en una especie de economía circular o de retorno. Estamos hablando de que ese dinerito, esa mayor capacidad o poder de adquisición que van a tener, esas decenas de miles de empleados que van a recibir de forma directa, van a impactar positivamente también a la economía en el aspecto indirecto. Los informales, por ejemplo, que tienen un sinfín de microempresas, se van a ver bendecidos cuando estas personas tengan mayor capacidad de comprarles, mayor capacidad de generar ese movimiento comercial y ese movimiento económico. Si logramos dejar que el empleado tenga como a disposición ese dinero, que no se lo absorba la inflación y que de verdad él adquiera, mira, estás hablando de la quinta parte del salario, o sea, de verdad es muy significativo y muy sustancial. Estamos hablando entonces que de forma indirecta también vamos a impactar. Por eso es que en la estimación que hace el equipo económico y que el presidente propone claramente, es que en un año, inyectando mensualmente esto, el mismo ecosistema económico va a generar condiciones favorables para que las MIPYMES puedan absorber esto a partir de septiembre del otro año sin tener mayor impacto. Es que ese era uno de los puntos también que se discutía ayer cuando hacían el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, era qué iba a pasar después de un año de subsidio del incremento con los negocios que se vieran obligados a sostener ese incremento después de que el Estado ya dejara de pasarles ese dinero. A ver, si el presidente hubiera dicho, les vamos a subsidiar un mes o 2 meses, pues como que sería un poco incompleto. Pero habla de un año. Y en un año déjame decirte que este país va a estar totalmente vacunado. Que la pandemia puede ser que ya sea un recuerdo dentro de un año. Y que ya estemos en condiciones mucho mejores. Que ya hayamos estabilizado completamente la economía. Que ya se haya generado ese círculo virtuoso que nos lance a otro nivel en el despegue económico que estamos gestionando. Que las mismas micro, pequeñas y medianas empresas hayan visto su recuperación en cada una de sus actividades. O sea, estamos hablando de un año, y un año que no vamos a pasar dormidos ni vamos a pasar de espalda. Estamos metiendo mano para gestionar la recuperación económica del país. Entonces el presidente mide bien los tiempos cuando establece que va a ser un año y no 3 meses. Ni siquiera 6 meses, un año, para que puedas estar listo de absorber esos costos. Yo, déjame decirte que ayer conversé con varios líderes empresariales y con varios empresarios en particular y han recibido con bastante tranquilidad la noticia. Uno de ellos me decía, he respirado tranquilo al escuchar en la mañana al presidente y ver que no solo pensó en un incremento significativo a los empleados, sino que también pensó en nosotros como pequeños o medianos empresarios. Esto nos hubiera dado medio infarto si solo hubiera sido el anuncio en seco de un incremento del 20%, como se ha hecho en todo Centroamérica. Ve a Honduras y que le expliquen los empresarios hondureños cómo hicieron los incrementos salariales allá. Sin andar haciendo ningún incentivo, sin andar poniendo ningún colchón, sin andar poniendo ningún apoyo a los empresarios, sobrevivan si pueden. Y aquí les va la medida. El presidente no, el presidente está poniendo las condiciones para que todos salgamos ganando. Los empresarios, los empleados, los consumidores, la economía en general. Ojo, hacer una medida tan salomónica como la que se está tomando parece sencillo, pero no. Hay toda una estrategia de que al final se vea revitalizada la economía sin afectar a los sectores productivos, donde este gobierno encuentra en las MIPYMES aliados estratégicos para todo lo que es la dinamización de la economía. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar conversando con el presidente de Bandesal, del Banco de Desarrollo de El Salvador, Juan Pablo Durán, que está con nosotros aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hablando de la medida que anunciaba ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, de proponer un incremento del 20% del salario mínimo. Volvemos enseguida.
Estamos en el día viernes, hoy es 2 de julio de 2021 y en el espacio de la entrevista conversamos con Juan Pablo Durán, presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, de Bandesal, y uno de los puntos que estamos abordando es el anuncio que hacía el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de ayer muy temprano, que decía que va a enviar al Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo una propuesta de incremento del 20% a ese salario mínimo. Precisamente uno de los puntos también que él señalaba es que el gobierno va a subsidiar el incremento del salario mínimo a través de Bandesal para pequeñas, medianas y pues microempresas que tengan empleados que ganan el salario mínimo. Y decía pues que esto sería a partir de agosto de este 2021. Hoy tenemos con nosotros, como decíamos, al presidente de Bandesal para analizar estos puntos. Juan Pablo, ayer se anunciaba, digamos, un informe del Banco Central donde hablaban del comportamiento de la economía. Pero antes de entrar quizás a hablar de cómo se está desempeñando la economía en este 2021, ¿cuál es el impacto que ustedes esperan que tenga, digamos, el anuncio que hacía el presidente en la actividad económica del país y en las perspectivas de crecimiento de la economía al cierre de este año? Okay. La economía de un país se mueve, crece o se dinamiza como resultado de un conjunto de medidas asertivas. No es una per se, sino esa sinfonía de medidas que coadyuvan positivamente a que se dinamice la economía. Nada es por accidente. Claro. Y por eso no vamos a aceptar en el gabinete, ni mucho menos el presidente, que cuando la economía vaya mejorando nos vengan a decir que fue el resultado de los ciclos económicos. Nada que ver. Estamos gestionando conscientes lo que debe de ser la recuperación económica. Revisemos todo lo que se está haciendo. Tu pregunta me da para hacer un panorama bastante claro, amplio de lo que estamos haciendo desde el gobierno para dinamizar la economía. Los empresarios que nos están viendo saben que hoy es mucho más ágil y mucho más rápido hacer toda la parte de tramitología y permisología para echar a andar sus proyectos. Eso es así porque esas son las instrucciones precisas del presidente en las reuniones del gabinete económico. Y estoy seguro que todos los funcionarios estamos cumpliendo eso. En consecuencia, es mucho más rápido y mucho más fácil. Eso te da una ventaja competitiva. Los empresarios se sienten cómodos con nuestro gobierno en la medida que sus funcionarios somos de puertas abiertas. Yo recibo 10, 12 empresarios durante la mañana y hago la gestión bancaria por la tarde, hasta entrada de la noche, porque entiendo que tengo un compromiso de recibir a una fuerte cantidad de empresarios que buscan que les atendamos con sus proyectos de inversión. Pero así lo estamos haciendo todo. Entonces te estoy hablando de las diferencias entre este gobierno y el anterior. Número 2, estamos articulados. Eso no lo han estado jamás los gobiernos anteriores. Ninguno de los gobiernos anteriores se puede decir que actuaban como equipo, que actuaban como una sola parte estatal. Al contrario, se estorbaban o se obstaculizaban entre ellos, y si tú estabas haciendo una gestión en un lado, pero el otro tenía que participar y eran dos funcionarios que no se caían bien, pues obstaculizaban. Eso era lo que vivían, esa era la tortura que vivían los empresarios. Hoy en día es al contrario. Hoy llega a Bandesal un empresario que lo que necesita es un apoyo para exportar y de seguro lo conectamos con el Ministerio de Economía o con Prodesa. ¿Considera usted que la relación es mucho más armónica entre, digamos, la administración Bukele con el sector privado? Absolutamente, te lo puedo asegurar que es absolutamente. Nosotros tenemos una relación muy cordial con el sector empresarial. Que no haya confusión. El hecho de que un líder de una, o no sé si el líder de una gremial se haya enfrentado a nuestro presidente, ese es un caso particular. Pero el trato al sector empresarial como tal, eso es otra cosa. Hoy tenemos una relación muy cordial. Nosotros estamos para apoyar, para fomentar, para dinamizar la economía, esa es la labor. Y en consecuencia, en la medida que nosotros facilitamos tramitología, nosotros gestionamos, apoyamos, nos comprometemos, hacemos hasta lo último para respaldar los proyectos empresariales, eso desencadena en claros beneficios a la economía. Si analizamos un poco, Juan Pablo, la relación, digamos, de los gobiernos anteriores, o por lo menos de los últimos dos gobiernos con el sector empresarial, se vio un tanto, digamos, enturbiada por una cantidad de cosas que ocurrieron a nivel político. Y también vimos en los intentos que se hicieron en diversos momentos de buscar ese acercamiento, en este caso con la representación que se ha tenido, digamos, por años, o la imagen que ha tenido ANEP con, digamos, el sector empresarial. Las administraciones anteriores buscaron ese acercamiento con ANEP y pues difícilmente pues lo lograban.
porque sabemos que durante la administración, por ejemplo, del profesor Salvador Sánchez Serén, incluso se envió a Óscar Ortiz, cuando era vicepresidente, a buscar acercarse a los empresarios y no se logró, digamos, materializar ese acercamiento que se estaba buscando. Pero ahora vemos, digamos, por lo menos la relación de la administración del presidente Bukele con ANEP ha sido también muy mala, pero decía el presidente que ellos no ven, digamos, que para el gobierno no es ANEP el sector empresarial en general. No. Mira, vamos por parte. ANEP es una gremial empresarial que representa un, no sé si significativo o no sé si un pequeño porcentaje de los empresarios en El Salvador. Y no confundamos el hecho de que su presidente, siendo empresario, haya hecho una actuación bastante partidaria y bastante política, y eso haya afectado como tal su desempeño como al frente de la gremial en la relación institucional de gobierno con los empresarios. Ningún empresario puede decir que llegó a una de las instituciones de gobierno y porque pertenecía a la ANEP no le apoyamos. Eso es absurdo. Eso es absurdo, no lo haríamos jamás. Nadie da lineamientos en ese sentido. Estamos apoyando a todo mundo, de forma institucional. Todo y cuando tenga una actividad económica, para eso estamos apoyándolo. En consecuencia, nuestra relación con el sector empresarial, puedo decirlo enfático y categóricamente, es muy cordial. Estamos para respaldar, estamos para apoyar, estamos quitándoles estorbos, estamos quitándoles tramitología, estamos siendo mucho más ágiles, estamos apoyando sus proyectos, estamos trabajando de la mano, estamos poniendo a disposición de ellos un sinfín de situaciones de las que el Estado puede apoyar. Pero sigo contando las cosas que estamos haciendo. Claro. Inyectando recursos de forma directa. ¿Verdad? Inyectar recursos de forma directa, como lo estamos haciendo a través de Firempresa, es otro acontecimiento nunca visto. Y alguien me puede decir, nunca ha habido pandemia. No, hombre, hubieron cosas similares o parecidas y nunca hubo nada. Hubieron terremotos, hubieron cualquier cosa y a nadie se le ocurrió hacer nada por nadie. O sea, lo que sucede es que en esta ocasión hay una decisión clara de impactar y de favorecer a los sectores productivos, porque ese es el camino para dinamizar la economía. Otro elemento más. Tenemos, por supuesto, en el país una economía que es pequeña. Nuestra economía es pequeña, para que el pueblo lo entienda de una manera bastante sencilla. Ahí andamos rondando los 26.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto. Eso es una economía pequeña, que con pocos errores se puede venir para abajo, pero con determinados aciertos se puede ir para arriba. Si sabemos posicionar al país como un destino turístico, te aseguro que solo esa medida per se ya es una potente vitamina para nuestra economía. Solo el hecho de que ya hayan 3.000, 5.000, 10.000 surfistas en el mundo pensando en El Salvador, venir a surfear, eso ya es un impacto económico en nuestra economía, porque no es tan grande. Para hablarte de cosas bien pensadas, claro, de cosas a largo plazo, de quién pensaba en que nuestras olas podían darnos dinero o podían darnos mejorando la economía. ¿Quién? No íbamos a esperar que el expresidente último que tuvimos se acordara de una cosa así. O sea, perdonen, con todo respeto. En consecuencia, se necesitaba alguien con una visión de este nivel y de este tamaño para que entendiera que tenemos esas potencialidades. Ah, pero resulta que cuando vienen por las olas se dan cuenta que es un paisito mágico, que tiene volcanes, lagos, montañas y todo bien cerquita y un clima perfecto los 325 días del año. ¿Quién tiene eso en el mundo? Muy pocos países. Muy pocos países. En consecuencia, es una gran potencialidad que el país empiece a explotar. Y después van a decir que por accidente pasó eso. No, no fue accidente. Fue pensado, planeado, con una visión desde el primer día que llegó a la presidencia. Dijo, quiero surgir. Tenemos más playa tenemos más mar que tierra. Y tenemos playas preciosas y tenemos olas espectaculares. ¿Y por qué no damos a conocer esto? Ah, pero para eso primero había que tomar medidas de seguridad, mejorar la seguridad pública. Se puso al frente, lo mejoró. Vino la pandemia, se puso al frente, la controló. Y somos de los países que mejor ha gestionado la pandemia. Y ahora vamos con la parte económica. Pero, entonces, ¿por qué te estoy enlazando todo esto? Porque todo coadyuva para que al final la economía empiece a despegar. Después no nos vengan a decir que fue accidente. La estamos gestionando. Su equipo económico está comprometido. Entendemos que en la medida que somos amigables con los empresarios, hay muchos buenos empresarios. ¿Consideran ustedes que el 2021 puede ser el año en el que se marque, digamos, el inicio del periodo de despegue de la economía salvadoreña? Porque si vemos hacia atrás, 2006 fue el año en el que la economía salvadoreña empezó a caer en ese bache
y del que no salió. Claro. Desde 2006, estamos a 2021, ha estado a la saga del resto de economías de la región. Sí. Independientemente de lo que ha estado ocurriendo a nivel político, el resto de países ha estado creciendo más que El Salvador. Decíamos, y a eso le sumamos, que 2020 fue un año extremadamente complicado por el tema de la pandemia, por el tema de los cierres, por el tema de que mucha gente pues vio interrumpida su actividad productiva. 2021, sabemos que todavía está la pandemia, pero la situación está pintando de forma diferente. ¿Consideran ustedes que este puede ser el año en el que la economía de El Salvador, digamos, deje de estar a la saga del resto de las economías de la región? Te puedo asegurar que este es el año que se está creando la plataforma, se están creando las condiciones, se están creando y se están tomando las decisiones correctas para un despegue económico. Eso te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la economía tampoco es que opere tan rápido en su recuperación. Claro. Primero tenés que hacer todo el andamiaje, tenés que tener todo el aparataje montado. Mejores condiciones de inversión, mejor seguridad, mejor atracción de inversiones, mejor turismo, mejor gestión financiera. O sea, hay una cadena de cosas que gestionar para que luego la economía empiece a dar frutos. Entonces, si tú me haces esa pregunta, yo te digo, este es el año en que se están dando las decisiones, se están tomando las decisiones, se están creando las condiciones para que El Salvador empiece un despegue de verdad. La sorpresa es insospechada. Yo de verdad sigo muy optimista, a pesar de que internamente en el país siempre vamos a tener gente que son los profetas de la calamidad o son los profetas de la miseria y que van a estar siempre señalando, no es que el incremento es bueno, pero es que mire por qué lo hizo ahora. No, que mire, o siempre van a tener un pero bueno, eso ya de verdad en el gabinete nos suena como música a nuestros oídos, no nos da ni frío ni calor, porque entendemos que hay gente que está desubicada, que está nostálgica porque ellos pasaron por el poder y no supieron que lo tenían, y lo ocuparon para cualquier perversidad menos para hacerle bien al pueblo. Entonces no nos podemos comparar con ellos, eso estamos claros. Aquí estamos comprometidos en una gestión en el que hay que ir activando positivamente todas las gestiones de gobierno en cada una de las áreas. Mira lo que se hace en salud. Dios mío, o sea, cuando el presidente anuncia que va a renovar todas las camas de los hospitales, yo creo que más de algún salvadoreño debe haber sentido ganas hasta de lágrimas. ¿Por qué? Porque todos sabemos la realidad en esos hospitales. O sea, alguna vez hemos visitado a algún pariente en un hospital público y hemos visto la calamidad con la que estaba. Tomar una decisión tan valiente, decir todas las camas las voy a renovar y las vamos a poner en condiciones dignas para atender a la población, esas son medidas de impacto. Este va a ser el gobierno que cuando termine sus 5 años, el presidente Bukele va a ser recordado como el hombre que hizo tantas cosas por primera vez y que las va a volver históricas, pero no una, ni 10, ni 20, o sea, es increíble el ritmo que lleva. Sus miembros del gabinete estamos comprometidos con su trabajo. Entendemos que este es un periodo en el que tenemos que sentar las bases para que en un siguiente periodo se consolide todo lo que es un desarrollo y un crecimiento económico en el país. Una prosperidad que no solo se concentre en pocas manos, sino que de forma equitativa llegue a toda la población. El crecimiento económico tiene que ser no igualitario, pero sí con equidad. Equidad significa que cada quien crece de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo al empeño que le pone a su actividad diaria. Lograrlo eso depende de un gobierno porque él es el que transversalmente establece las políticas públicas. Y no tengo la menor duda que nuestro gobierno esté enfocado en eso. Estamos comprometidos en apoyar a esos buenos empresarios, a esos que no juegan a la rata, a esos que pagan sus impuestos correctamente, a esos que le tienen amor al país y están invirtiendo, a esos que de verdad les gusta hacer todo de acuerdo a la legalidad. Esos son empresarios, amigos, aliados de nuestro gobierno y del país, porque son los verdaderos héroes que nos están ayudando a dinamizar la economía y a mejorar la condición de vida de los salvadoreños. Juan Pablo, ¿cómo analizan ustedes la reacción que ha habido en El Salvador a partir de la aprobación de la ley que le va a dar curso legal al Bitcoin, a esa criptomoneda como moneda de curso legal en territorio salvadoreño? El Salvador se convirtió en el primer país en el que le daba curso legal a una criptomoneda. Esto, como decíamos, ha generado una cantidad de reacciones tanto fuera como dentro del país. En el caso, Bandesal va a tener un papel importante al manejar la caja de convertibilidad de la criptomoneda. Pero ¿cómo ven ustedes desde Bandesal las reacciones que se han dado y lo que viene a partir de septiembre también de este año, cuando entre en vigencia la ley que aprobó la Asamblea Legislativa para darle curso legal pues a una moneda virtual? Mira, el tema Bitcoin ha generado todo tipo de reacciones por falta de información y conocimiento. ¿Ve? Y nosotros estamos claros que en el momento que el presidente dé los pormenores de la operatividad, todo su gabinete vamos a salir a explicar con detalles cómo va a funcionar. Yo he venido diciendo
no es este el momento. ¿Y por qué no es este el momento? Porque no vamos a improvisar nada, no vamos a inventar nada. Cuando vengamos a las cámaras a hablar de Bitcoin es porque estamos listos para hacerlo. O sea, estamos claros, no vamos a decir solo que va a circular y va a circular de esta manera, no, vamos a contar cada uno de sus detalles. Este no es el momento para hablar de Bitcoin. Está claro que ya hay una aprobación, está claro que vamos por ahí, está claro que... Sí, pero los pormenores de la operatividad solo me puedo adelantar quizás a 2 comentarios. Por favor. El origen del dinero siempre ha sido un tema de confianza. Claro. Jamás lo que vos tenés en la mano vale lo que dice que vale. Un billete de $100 en tu mano, ¿y por qué vale 100? ¿Y por qué crees que tenés $100? Ese papelito no vale $100. Sin embargo, vos tenés fe que tenés $100. Es un acto de fe. Siempre, pero así. Yo confío, tú confías, yo te debo, tú me debes, te debo tanto y tú me debes tanto. Siempre ha sido así. Y el Bitcoin no va a ser distinto. El Bitcoin no va a ser distinto. En la medida que la colectividad, en la medida que a nivel nacional, a nivel mundial, opere igual, de esa manera va a operar. Pero no nos adelantemos al tema, Manuel, ya vendrá su momento en que la población va a ir entendiendo las cosas positivas que nos va a traer, pero no nos adelantemos en este programa porque no estamos en el momento para hacerlo, pero te aseguro que por supuesto desde Bandesal nosotros vamos a asumir las responsabilidades que el presidente y la ley nos ordene tomar, entendiendo que Bandesal está haciendo su banca de desarrollo, pero a la vez operando temas de administración. No estamos de ninguna manera poniendo en riesgo la operatividad del banco en la medida que nosotros operamos de forma ordinaria en toda nuestra gestión bancaria como corresponde y nos hacemos cargo de administraciones de fondos, como en este caso de los fideicomisos, también cumpliendo las sanas prácticas bancarias. Juan Pablo, si hablamos desde el año 2020, hablamos de un año que fue, digamos, extremadamente complicado por el tema de la pandemia que estaba, digamos, en su mayor efervescencia. Sabemos que 2021 el tema de la pandemia pues continúa porque todavía no ha desaparecido el virus que la ha provocado. En este caso, el gobierno, digamos, planteó una forma de rescatar la economía a través de lanzar un salvavidas a las empresas que se habían visto afectadas. Estamos ya en 2021, ¿cómo ven ustedes ahora, en retrospectiva, lo que hicieron y cómo ha funcionado ese plan de rescate que se llama Firempresa? Yo sigo convencido que es de las medidas más audaces, más asertivas que se tomaron en el gobierno. Y yo siempre he contado cómo apenas comenzaba la pandemia, cuando ya el presidente estaba viendo lo que iba a pasar después. O sea, es increíble, estábamos comenzando la pandemia, 2 semanas de pandemia, y ya el presidente estaba pidiendo que generáramos el instrumento o las medidas con las que íbamos a paliar a los empresarios. Nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia, pero se sabía que iba a ser destrozos y que iba a hacer mucho daño. Y el hecho que tengamos en plena ejecución, para hablarte así rápidamente, solo el sector formal de nuestra economía ya recibió más de $200 millones inyectados directamente a la reactivación económica. El sector informal ya recibió más de $128 millones. Más de 128 millones al sector informal del que nadie se acordaba de ellos en época pasada. O sea, de verdad es impresionante. Y así te puedo mencionar el tema de subsidios, el tema de que seguimos inyectando. Ahorita hay una larga fila de empresas formales que nos han pedido después de la reforma solicitudes de crédito, ahora con montos mayores, con condiciones mejores, súper fáciles para poder dinamizar economía. Cada vez que en un comité de Firempresa veo que se aprobaron 25, 30, 40 créditos formales y que suman X cantidad de millones, digo, otro ingreso directo a la economía, porque sabemos que van directamente a generar más servicios, más productos, más tributos, más empleo, más exportaciones, etcétera. Hoy estamos trabajando ya con el sector formal. El sector informal estamos terminando ya prácticamente los 147 millones que al final Firempresa le dedicó o le asignó al sector informal. Podemos decir que todas estas medidas son las que en cada trimestre van a ir sumando. Los reportajes que va a ir dando el Banco Central de Reserva van a estar siendo impactados por todas estas medidas. Claro. Escuché al presidente del BCR y lo hacía muy bien explicando todas las medidas que se van tomando y que son el resultado del por qué la economía empieza a recuperarse. Nuestra aspiración es lo antes posible volver al punto cero y volver al punto cero a recuperar las condiciones que teníamos. Pero aprovechar esa llegada al punto cero para hacer todo un despegue económico. O sea,
Tuvimos que ir a la rezaga por toda la condición de pandemia, ok. Pero en el proceso de recuperación no solo llegamos a donde estábamos, sino de ahí alzar vuelo con una recuperación económica sostenible. Ese es el otro tema importante. Cuando gestionas la economía no solo podés pegar un golpe para dinamizar durante 6 meses y después venirte para abajo. No, las economías se gestionan con medidas y acciones de orden permanente que permitan la sostenibilidad en el crecimiento. Cuando los grandes países planifican sus economías hacia el futuro, no lo hacen con 5 o 10 medidas temporales, lo hacen con medidas que van a ir de manera revolvente, ¿verdad?, de manera circular, activando todos los actores económicos de manera que no se pare el crecimiento económico. Eso es lo que estamos haciendo en el país, creando condiciones para eso. Por supuesto, surgen un sinfín de condiciones, hay un montón de obstáculos, hay tantas cosas que quitarle de imagen y de percepción al país. Cuando uno habla con gente europea y dicen vamos a ir a El Salvador, pero mira, ¿crees que me podés preparar un mecanismo de seguridad? ¿Por qué uno están acá? No saben todo lo que hemos cambiado. Hoy en las noticias que estamos mejorando, pero todavía les genera duda qué tanto hemos mejorado en seguridad pública, qué tanto hay seguridad en la inversión económica y todo eso. Y nos corresponde a los actores que estamos en el gabinete estar contundentemente explicando esto para que vengan las inversiones del exterior. Entonces, toda esta gama de medidas, no tengo la menor duda que ya el año 2022 va a dar frutos plenos. Algo de cosecha va a haber en el 2021. Pero los economistas sabemos que la verdadera cosecha va a comenzar a partir del año 2022, cuando ya este dinero esté bastante maduro, habiendo generado una serie de efectos, multiplicándose vertiginosamente con todo el resto de medidas que se tienen que seguir haciendo, porque repito, la economía no es de que hago una acción y me voy a acostar, aquí es de estar permanentemente inyectándole como si tuvieses un huevo que tenés que alimentar para que no se te apague. Exactamente, la economía hay que estar alimentando con una serie de medidas gestionadas por todas las áreas económicas del gobierno, trabajadas armoniosamente con los sectores productivos para hacer esa sinergia y generar un verdadero crecimiento económico. Obviamente, como decíamos, 2021, pues como decía, es el año de consolidación de muchas de las medidas y habrá que hacer un balance, Juan Pablo, al cierre del año para ver cómo funcionó todo el plan de rescate que comenzó en el año 2020, cómo ha funcionado ese tema del incremento del salario mínimo que está en el centro del debate en este momento por el anuncio que hacía apenas ayer el presidente de la República. Imagino que ustedes ya tienen una proyección de cómo va a ser el cierre de este año. Mira, nosotros vamos a estar muy felices si al cierre del año nos aproximamos o idealmente logramos el punto en el que estábamos antes de la pandemia. No muchos países van a poder lograr eso en el mundo. La gran mayoría van a quedar a la mitad del camino, menos de la mitad, arribita de la mitad, para recuperarse del impacto de la pandemia. Si nosotros alcanzáramos algo cercano o idealmente el punto en el que estábamos antes de la pandemia al 31 de diciembre de este año, habrá sido una gran faena, porque todo el mundo entiende a nivel global que hacer una recuperación de toda la reversión que nos hizo la pandemia en daños directos, indirectos, etcétera, etcétera, no es sencillo. Entonces está claro que al final de año hay toda una evaluación, hay medidas pensándose para el siguiente año, hay decisiones que hay que concatenar, que hay que armonizar para generar toda la sostenibilidad del año 2022, donde tenemos puesta la mirada que ya sea el despegue económico real de nuestra economía. Muy bien, Juan Pablo, le queremos agradecer que nos haya visitado en el cierre de la semana y para hablar de un tema pues que ha generado mucho interés entre los ciudadanos. Sabemos que hablar de un incremento salarial pues despierta diferentes tipos de reacciones y sabemos que hay mucha gente que está pendiente de cada información que se va a ir dando sobre el tema. Le agradecemos su tiempo, Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. Muchas gracias, Manuel, gracias por esta oportunidad. Bendiciones a todo el pueblo salvadoreño. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más en Noticiero Hecho. Vamos a seguir monitoreando el tráfico, vamos a hablar de deportes, de entretenimiento. Continúe con nosotros.